Vamos a hablar ahora sobre las variables lingüísticas y socioculturales. Aquí tenemos 4 niveles básicos de habla que están insertos en una clasificación más amplia determinada por diversas variables lingüísticas y socioculturales. La variable diatópica o geográfica, que es la primera, un ejemplo muy claro es en el castellano. El castellano presenta diversas modalidades en los distintos países de América, como a su vez en las distintas localidades o regiones de un mismo país. Un ejemplo muy claro es el uso generalizado del vos o el voceo en Argentina, Uruguay y Paraguay. Vos tenés en lugar de tú tienes. Esta modalidad corresponde al nivel común de esos países. ¿Ok? Segundo, la variable diástrica o sociocultural. Sabemos, ustedes saben, mis estimados maestros, que el habla es sensible a las características sociales y culturales del hablante y su interlocutor. No existe una manera única de hablar. La variable diastrática, por lo tanto, tiene que ver con el nivel social y educacional de los hablantes. De acuerdo a esto, la lengua puede manifestarse en un nivel culto, coloquial, inculto y jergal. ¿Cuáles son algunas características? Del nivel culto se usan en situaciones formales de comunicación, se preocupa por la transmisión de contenido, se adquiere a través de la educación familiar, escolar y social, se valora socialmente, se utilizan gran variedad y exactitud del vocabulario, se utilizan palabras de especialidades y abstractas, se ajustan a las normas gramaticales, usan oraciones complejas, el lenguaje oral y gestual es mesurado y dirigido y se usan informes, actas, ensayos, tratados, congresos. En el nivel coloquial lo vamos a entender como propio de una conversación informal y distendida. Se usa en una interacción espontánea, se adquiere a través de la socialización, es menos valorado socialmente, no está preciso en el léxico, se utilizan palabras concretas, se utilizan las muletillas, no se ciñe estrictamente a las normas gramaticales, se utilizan oraciones breves y simples, se utiliza el lenguaje gestual en la expresión oral y se usa en cartas personales, recados, conversaciones informales, etc. El nivel inculto o marginal se utiliza en situaciones formales e informales. No es valorado socialmente, el léxico es escaso, se usan palabras concretas, se altera la fonética y morfológicamente las palabras, no se ajusta a las normas gramaticales, se usan oraciones simples y breves y es usado por personas que no han accedido a la educación y al uso estándar de la lengua. Y por último está el nivel jergal, es el que se emplea en situaciones de comunicación informal, sus hablantes pertenecen a determinados grupos sociales. Las jergas sociales o argots son como la jerga del delincuente, de los sectores marginales y los jóvenes. Las jergas profesionales se caracterizan por el uso de tecnicismos, aunque pueden acercarse a la cuestión de la lengua coloquial. La tercera variable es la variable estilística o diafásica. Y aquí tenemos algunas subclasificaciones. En primer lugar, tenemos que hablar de lengua y situación. El contexto situacional en el que tiene lugar el habla, como también la actitud que adoptan los hablantes, es una situación determinada como una variable estilística. En este caso, la lengua puede manifestarse en situaciones formales e informales. Esta forma de comportamiento lingüístico se puede organizar en 4 situaciones básicas y diferentes de comunicación que corresponden a diversas normas que se someten espontáneamente a los hablantes. Norma culta formal, norma culta informal, norma inculta formal y la norma inculta informal familiar. ¿Ok? Lengua y sexo. La manera de hablar masculina no es idéntica a la femenina. Ahora, en lo que respecta a lengua y sexo, ya les había dicho yo que la manera de hablar masculina no es idéntica a la femenina. De acuerdo con los estudios sociolingüísticos, en términos generales, las mujeres son más propensas al uso de los diminutivos que los hombres, pero esta característica diferenciadora para otros grupos sociales y comunidades no lo es en el habla, por ejemplo, de los chilenos, porque es algo generalizado en ambos sexos. El empleo de palabras malsonantes es más frecuente en los hombres que en las mujeres, aunque sabemos que actualmente los vulgarismos son de uso común en todos los niveles socioculturales. La mujer utiliza más la variedad estándar que el hombre porque son más conscientes de su estatus.
Esta orientación no es más que una consecuencia de las buenas maneras que la sociedad, dirigida por hombre, impone a las mujeres y que en lo referente al lenguaje pues propone un modelo del buen decir. Al mismo tiempo, las mujeres tienen una gran responsabilidad educativa, lo que las lleva a eliminar lo que consideran negativo. El lenguaje masculino puede ser más o menos correcto, más agresivo y vulgar. En cambio, el femenino parece más cortés, menos rudo, más respetuoso con las reglas impuestas por las normas. Estas consideraciones están determinadas por el grupo social al que pertenecen. Brutal, oh, eres lo más tierno que hay, chaito, son expresiones que son usadas en el habla de las mujeres de cierto estrato social. También es posible establecer ciertas diferencias de sexo, obviamente en el tono y el timbre de voz de cualquier hablante. Ahora, si hablamos de una tercera característica que es la lengua, edad o lo que vamos a conocer como la variable diacrónica, fíjense, en las distintas sociedades existe una serie de peculiaridades lingüísticas que diferencian claramente los grupos de edad. Suelen ser los saludos, las despedidas, los tratamientos y ciertos adjetivos valorados y son los rasgos que distinguen a unos grupos generacionales de otros. Consideremos los siguientes hechos de habla. Nada que ver. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? Qué fuerte lo tuyo. Te quiero. Ten cuidado. Son expresiones todas propias de varias generaciones, desde jóvenes hasta adultos. Y es posible distinguir formas de expresión comunes de los jóvenes como a los adultos que les pertenecen. Y esto nos queda muy claro. Y no quiero entrar en temas de vocabulario de jóvenes contra el vocabulario de adultos. Ahora, lengua y profesión. A toda agrupación de personas con algo en común, pues ya sea de clase social, edad, profesión, le corresponde una manera particular de expresarse. Es que están aquí mis alumnos de inglés, por eso, no se preocupen. Los trabajadores de un determinado sector comparten una jerga común que sirve para fomentar esa cohesión entre los miembros del grupo que la usan para diferenciarlos de otro grupo laboral o profesional. Las peculiaridades en el uso de la lengua de las distintas profesiones y oficios se reflejan sobre todo en el léxico, que solo está al alcance de los iniciados, los únicos que comprenden todos sus matices. Ahora, respecto a la lengua y clase social, cada grupo social obviamente posee una individualidad lingüística que se refleja en la pronunciación, la gramática y el léxico. Y aquí entonces vamos a entender que en la clase baja, en este estrato, se advierten dos tendencias contradictorias. Por un lado, la fidelidad lingüística al grupo de origen y por otro, el deseo de imitar a la clase alta, aunque prevalece siempre la primera. En este grupo social podemos identificar ciertos rasgos fonéticos sobresalientes. En la clase media, la participación del estrato medio en general es dinámica en el proceso del cambio lingüístico. Entre sus hablantes se da el eufemismo, que consiste en expresar las ideas de modo indirecto y más suave y en modificar ciertas voces sonantes, fluyéndola a una expresión soez. Un fenómeno en particular que presenta en los hablantes del estrato medio-bajo se trata de las hipercorrecciones, que consisten en aplicar normas de corrección en palabras o frases que no corresponden por generalización de una norma muy considerada culta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, digo, y es un poquito chistoso, pero podemos, y sobre todo en los jóvenes, el Bacardí que es esta bebida de ron blanco, propiamente es Bacardí blanco, Bacardí, pero los jóvenes empiezan como a quererse refinar o a quererse entrar dentro del grupo y le empiezan a decir el bacalao, el bacaché de blanche, solo por decir algunos. Esto suele aparecer especialmente en situaciones informales de los jóvenes, pero también muchas veces va a aparecer en situaciones formales, sobre todo porque la clase media tiene la aspiración de la clase alta. Y la clase alta, pues la clase alta van a ser los hablantes de la clase dominante, grupos económicos, diplomáticos, políticos, y entonces presentan un particular modo de hablar con un dialecto de prestigio social. Se caracteriza por un vocabulario mayoritariamente culto. Ojo, hay corrección de estructuras gramaticales y el respeto a las normas sociolingüísticas, y se distingue tanto en situaciones formales como informales.
En lengua y contexto, la utilización de los diferentes niveles del habla están directamente relacionadas con la situación comunicativa. Es así como un hablante puede variar la manera de hablar en virtud de las circunstancias en que se encuentra. Por ejemplo, si una persona tiene mucha sed y necesita que le ofrezcan un refresco o una bebida, podrá formular sus deseos de diversas maneras. Tengo mucha sed. Y aquí apela a que su interlocutor entienda el mensaje, que le ofrezcan algo de beber. Pero también puede decir, dame un poquito de tu bebida. Interpela un receptor conocido, pero además de confianza. Pero también podemos decir, ¿me podría convidar un vasito de agua? Y entonces interpelamos un receptor que no conoce y que además no es de su confianza. El hablante ha de adecuar su expresión al contexto si no quiere provocar dos cuestiones: enojo o molestia por no respetar las normas impuestas por la sociedad o la incomprensión de sus interlocutores. Hasta entonces.